Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber qué es, cómo usar y en qué momento usar el derecho a apelar. Hoy en Tus Derechos comentamos sobre esto. Soy Rocío Aliaga. Bienvenidos. Apelar significa recurrir a un juez o tribunal para que revoque, enmiende o anule una sentencia que se supone injusta. Apelar significa solicitar una nueva evaluación de los hechos en una instancia superior. Todos tenemos derecho a recurrir a este recurso. Todos tenemos derecho a apelar. Y para que quede aún más claro, acudimos a su etimología, en tanto apelar viene de apelare, que significa auxilio. En ese sentido, la apelación sería la invocación o llamamiento dirigido a una autoridad superior para resolver una cuestión controvertida. Dentro del orden jurisdiccional existen diferentes instancias ordenadas de forma jerárquica. Esto significa que la decisión de un órgano jurisdiccional puede ser revisada por uno superior. Cuando un juez o tribunal emite una resolución judicial, es posible que alguna de las partes implicadas no esté de acuerdo con la decisión. En este caso, habitualmente la parte puede hacer uso de la apelación, a través de la cual se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise el auto judicial o la sentencia y, si estima que tiene defectos, estos sean corregidos o usados en su favor. Este recurso está comprendido en el artículo 139, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, numeral que refiere de la pluralidad de la instancia, pues es precisamente apelando a esa pluralidad que se puede impugnar una decisión. De hecho, el derecho a la pluralidad de instancias forma parte del debido proceso y goza de reconocimiento a nivel internacional en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 8, inciso 2, ha previsto que toda persona tiene el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Hasta hace algún tiempo, para apelar era necesaria la presencia del procesado, quien, acompañado de su representante legal o su abogado, solicitaba este recurso. Pero tras un reciente fallo del Tribunal Constitucional, ya no es necesaria la participación presencial del imputado para admitirse el recurso de apelación. Desde ahora, y por decisión de los magistrados que así lo estimaron, con la sola presencia del abogado, la persona ya no está obligada a asistir a la audiencia para ejercer su derecho de apelación. El derecho a apelar, en buena cuenta, es decir, no estoy de acuerdo, pido una nueva revisión. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Es así, Rocío. Es una posibilidad que se da a todas las personas para poder revisar el contenido de una resolución judicial con la que no está de acuerdo. ¿Ya? Y esto porque en el Perú rige el principio de pluralidad de instancias, de tal manera que ante una decisión judicial no estamos expuestos al veredicto que emita solo una persona, sino que tenemos la posibilidad de que esa revisión, que puede incurrir en error, sea revisada por un tribunal, por lo general conformado por 3 personas, ¿Ya? Y esa es una manera de evitar los errores que se puedan dar al momento de impartir justicia. ¿Y en esta sentencia del TC de qué va el caso? Bueno, en realidad lo que el TC hace es evitar una interpretación literal del Código Procesal Penal, y consiste en lo siguiente: una persona que es sentenciada, resulta que el código dice que en la audiencia de apelación, donde él debe decir, oiga, yo apelo, quiero esa pluralidad de instancia para que otros revisen mi caso, le exige el código que esté presente físicamente el sentenciado. Si no está presente, se le declara inadmisible la apelación. Entonces aquí lo que se pregunta el tribunal es, ¿qué sentido tiene exigir que esté necesariamente el sentenciado si es que ya está su abogado? Si es que ya está representado legalmente, claro. Exactamente, lo que se ventilan son ideas. Que esté él presente, bueno, bien, pero en realidad lo que se están discutiendo son posiciones, alegatos, y si estos están representados por el abogado de la parte, en este caso sentenciada, pues no tendríamos por qué dilatar el asunto
en función de un formalismo que yo creo que es conveniente superar. Formalismo que ya queda un poco de lado con esta jurisprudencia. Sí, porque lo que hace el tribunal es interpreta un artículo del Código Procesal Penal desde la Constitución. Lo que está diciendo es, cuando ustedes lean este artículo, lo deben leer en el sentido de no exigir la presencia física del condenado, del sentenciado en primera instancia, para que efectivamente su apelación pueda ser vista en segunda instancia. Muy bien, entonces estamos claros en esta conversación de hoy en Tus Derechos. Nos vamos a la pausa, pero seguimos hablando del derecho a apelar. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca del derecho de apelación y nos hemos venido hasta el Ministerio Público para conversar de ello con el doctor Alcides Chinchay Castillo. Él es fiscal supremo adjunto de la primera Fiscalía Suprema Transitoria en lo penal del Ministerio Público. ¿Lo dije bien, doctor Chinchay? Sí, bueno, completo, no transitorio. Bueno, el derecho de apelación es básicamente el derecho que toda persona tiene de decir no estoy de acuerdo, pido una revisión, una nueva evaluación del tema. Una nueva evaluación. No es una revisión porque hay elementos que no estuvieron en la primera instancia. Entonces no se podría hablar de que es una revisión, ¿no? Es una nueva evaluación de los actuados. Claro, pero como para que quede así claro, clarito, es no estoy de acuerdo con esto, pido, es que todos estos términos son como muy técnicos, ¿no? Pido una nueva evaluación. Exactamente. Luego, con esta sentencia del Tribunal Constitucional que genera pues una jurisprudencia respecto del derecho de apelación, en el que ya no va a ser necesario que la persona imputada esté presente, más bien solo su representante legal. Supongo que ustedes están al tanto, ¿están de acuerdo también? ¿Cómo lo han tomado? Bueno, sí. De hecho, el artículo 71 del Código Procesal Penal de 2004 establece que los derechos del procesado pueden ser ejercidos por él directamente o a través de su abogado. Entonces, lo que ha hecho el tribunal en esta sentencia es plasmar, efectivizar lo que dice el artículo 71, o sea, no necesariamente con la presencia de él, sino con la presencia de su abogado, ¿no? Esa es la doctrina, digamos, que fluye de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, pero estando ya vigente este artículo 71, ha sido necesaria una sentencia del TC para que se sienta algún tipo de precedente, porque lo cierto es que no se estaba cumpliendo en ese sentido. Este señor le niegan el derecho de apelación justamente por no estar presente. Sí, lo que sucede es que la letra del artículo 423 del Código dice que tiene que estar presente el imputado. Ya. Entonces, tomemos en cuenta que el 71 es una regla genérica, o sea, el resto del Código tiene una serie de derechos del procesado, pero solamente un artículo dice que pueden ser ejercidos por él o a través de su abogado. Entonces, como digamos un poco nuestros aplicadores se han olvidado del artículo 71, solamente toman la letra y dicen no, tiene que estar presente el propio imputado y por lo tanto si no está presente se declara inadmisible de plano, ¿no? Con esta sentencia nos apoyamos más en el 71. Claro, el 71, exactamente. ¿Y cómo lo toman ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Bueno, sí, definitivamente la doctrina está muy bien, pero hay dos pasos que yo quisiera observar. Un paso es del Poder Judicial, que lanza una suerte de apercibimiento, ¿no? Se nota que hubo una primera audiencia para el 14 de marzo del 2011 y se dice que como no estuvo el procesado, se reprogramó para el 21 con el apercibimiento, que quiere decir una suerte de advertencia amenaza, de que si en esa próxima sesión no estaba presente él, se iba a declarar inadmisible. Es decir, recién se iba a ejecutar lo que manda el 423 en una segunda oportunidad. Lo que sucede es que el Código no establece ninguna segunda oportunidad. Este ha sido, digamos, un acto sui generis del Poder Judicial que no tenía por qué hacerlo y el tribunal recoge un poco esa idea diciendo que se vuelve a programar otra, a pesar de que en ninguna de las dos, ni el 14 ni el 21, estuvo presente ni siquiera el abogado. Entonces, creemos que esta sentencia hubiera tenido mucho más fundamento si es que en la audiencia del 21 hubiese estado el abogado, no el procesado, y a pesar de eso, el Poder Judicial hubiera declarado inadmisible el recurso. Pero no ha sido así, no estuvo ni su abogado, ni él, ni en la del 14, ni en la del 21. Entonces se podría haber sacado una doctrina en el sentido de que en efecto lo que ha dicho el tribunal es correcto, solo debe estar presente el abogado, pero que en esta
caso concreto, lamentablemente el señor Ponce Núñez debió haber perdido el caso porque no estuvo ni él ni su abogado en ninguna de las dos audiencias. Se pudo haber, en todo caso, dejado en claro a más detalle, ¿no? Así es. Respecto del 71. Así es. Hay varias sentencias del tribunal en las cuales el tribunal ha dicho, en este caso no podemos amparar la pretensión de la persona porque ha habido tal o cual circunstancia, pero que quede como precedente, que quede como doctrina, que hay que interpretar las cosas de esta manera. Creemos que podría haber sucedido perfectamente igual en este caso. O sea, no amparar la pretensión del señor porque no estuvo presente ni él ni su abogado, pero sí dejar establecido que en adelante se debe interpretar que si está presente el abogado y no el imputado, debe admitirse el recurso y dársele trámite. Bueno, queda claro en todo caso la apreciación. De otro lado, la carga procesal respecto de las apelaciones, me imagino, debe ser altísima. ¿Esta sentencia genera algún tipo de fluidez en ese sentido? Bueno, sí, definitivamente ha habido una proporción. No hay estadísticas claras al respecto, pero sí hay varias apelaciones que se declaran inadmisibles porque no viene el imputado. Bueno, a partir de ahora, si está presente el abogado, van a tener que dársele trámite. Entonces va a haber un incremento, sin duda, de la carga de apelaciones en los distritos donde se está implementando el Código Procesal Penal. ¿Cuál es el tope de apelaciones que se puede tener respecto de alguna decisión? ¿Simplemente ya pasa a la siguiente instancia o...? Bueno, lo que establece los tratados internacionales y la Constitución es instancia plural. Es decir, tiene que haber por lo menos dos. Hay algunos que hablan de doble instancia. No es doble instancia, es pluralidad de instancias. En algunos casos excepcionales se permiten 3 impugnaciones, pero lo normal, y en lo penal sucede así invariablemente, solamente hay una apelación. Entonces, lo que decide en primera instancia se revisa en una segunda. Ahora, para esta decisión en la segunda instancia podría haber extraordinariamente un recurso adicional que se llama casación, que tiene requisitos muy específicos que incluso la Corte Suprema se permite evaluar si es que las va a tramitar o no, pero que no se considera instancia porque allí no se evalúan pruebas ni hechos. Lo único que hace la Corte Suprema es evaluar si hay causas de nulidad en lo que resolvió la segunda instancia, ¿no? Pero lo que es propiamente apelación solamente hay una, ¿no es cierto? Lo que ha decidido la primera instancia se ve en apelación en una segunda. Correcto, y en la segunda lo de la casación. Pero claro, eso podría haber una casación en ciertos así... supuestos. En ciertos supuestos. Un poco como el nombre del impuesto, la casación es selectiva al consumo, o sea, no admite todo, o sea, hace un filtro de qué cosa va a pasar a la Corte Suprema y qué cosas no. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Chinchay. Ha sido el doctor Alcides Chinchay Castillo, fiscal supremo adjunto de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria en lo penal del Ministerio Público. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa en Tus Derechos, pero regresamos para seguir conversando de derecho de apelación. Volvemos. Continuamos con el programa Tus Derechos y hoy día nos acompaña el doctor Camilo Suárez, asesor del Tribunal Constitucional, con el que vamos a tratar el derecho a apelar. Bienvenido, doctor Suárez. Gracias, Felipe. Vamos a hablar de una sentencia en la que había una persona condenada en un proceso penal a una pena privativa de libertad suspendida, es decir, no tenía que estar en la cárcel, sino ir frecuentemente al juzgado a cumplir ciertas obligaciones. Esta persona impugnó y sobre la base de una de las reglas del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal, estaba obligada a asistir a la audiencia de apelación. Esta persona no cumplió con asistir a la audiencia de apelación y sobre la base del artículo 423 del Código Procesal Penal, la Sala Superior declaró inadmisible la apelación. A ver, es decir, es una persona que ha recibido una sentencia. En este caso no va a la cárcel porque es una sentencia con carácter suspendida, una pena privativa de libertad con carácter suspendido. Así es. Y lo que dice el Código Procesal Penal es que tiene que estar presente, ¿no?, al momento de que se lleve a cabo la audiencia para que se admita a trámite la apelación que ha concedido. ¿Qué ocurriría si efectivamente esta persona no asiste a la audiencia de apelación? Así es, vamos por partes. Tiene que estar presente en la audiencia de apelación. Y hay que tener cuidado con un tema. Hay una gran diferencia entre este nuevo modelo procesal penal y el anterior. En el anterior modelo procesal penal, todas las impugnaciones eran de carácter escrito. Lo único que valoraba
la sala en segunda instancia era los fundamentos expedidos por la parte impugnante. Si la parte impugnante no acudía a la vista de causa, en donde solamente tenía que dar sus argumentos, no pasaba nada. Esa impugnación no era inadmisible y podía incluso hasta salir vencedora. Claro, porque estaba el escrito, estaba la apelación ahí. Y lo que se evaluaba era lo que está por escrito. En cambio, en el nuevo modelo procesal penal, donde lo que prima es la oralidad, es muy importante la audiencia de apelación. Tan importante que no solamente hay alegaciones por parte de los impugnantes, también hay actuaciones de pruebas. Se actúan todas las pruebas que no se pudieron actuar en la primera instancia. Digamos que hay una lógica, ¿no? Hay una lógica de por qué el Código Procesal Penal opta por la oralidad en vez de la escrituralidad, si cabe la expresión. Así es, ¿no? En tanto el código opta por la oralidad, es sumamente importante la presencia de la parte impugnante. Imaginemos que un fiscal impugna una sentencia absolutoria y este fiscal no está presente en la audiencia de apelación. ¿Quién, sino el fiscal, va a defender su propia impugnación? Nadie, porque la impugnación es oral y se da en el momento en que se está dando la audiencia. Más allá de la exigencia de que primero tiene que remitirse por escrito los fundamentos de la impugnación, pero lo que realmente importa, el momento estelar de este procedimiento de apelación, es la audiencia. A diferencia del fiscal, que es indispensable para poder sustentar las razones, en este caso de la acusación contra el sentenciado, por otra parte tenemos al sentenciado y a su abogado. O sea, en realidad son dos personas. Así es. Lo que busca el legislador es que la parte esté presente en la audiencia de impugnación. Y en el caso del condenado impugnante, esta parte puede ser representada muy bien por su abogado defensor. De modo tal que el tribunal entendió que este principio de oralidad buscado por el legislador puede ser satisfecho perfectamente solo con la presencia del abogado defensor en la audiencia correspondiente. Entonces tenemos que, si llegamos a una interpretación al pie de la letra, ¿no?, literal del Código Procesal Penal, estaríamos ante la exigencia de que la persona, el sentenciado, concurra físicamente a la audiencia de apelación. Si es en cambio una interpretación desde la Constitución, como la que plantea el caso que estamos comentando, ya no se evalúa la presencia física de la persona, sino la presencia del alegato, de la idea, de la defensa. Y en este caso la defensa puede venir del sentenciado o del abogado, ¿no? Así es, sobre todo de su abogado, quien va a sostener la impugnación jurídicamente dentro de la audiencia. ¿Y cuáles son los beneficios que usted advierte de un modelo en el cual se dé prioridad a la oralidad, ¿no?, frente a un modelo que más bien privilegiaba el escrito, el expediente, el papeleo, ¿no? Hay que tener en cuenta que un principio fundamental de la actuación probatoria es la oralidad. La prueba es un procedimiento, la prueba es todo un proceso en el que lo principal es la oralidad. La actuación de prueba se da de un modo oral, de manera tal que, si bien la investigación que realiza el fiscal antes del juicio oral puede ser escrita y puede tener el fiscal todo un acervo documental, ese acervo documental luego se convierte en actuaciones probatorias. Ahora bien, y una vez que hay esas actuaciones probatorias, no tenemos el problema de necesariamente tener que notificar a la otra parte para que buenamente manifieste sus razones a través de otro escrito, sino que en ese momento las partes manifiestan sus razones a favor y en contra, ¿no? Entonces la oralidad en realidad contribuye a la celeridad en el proceso, ¿no? También. Eso es una cuestión fundamental, ¿no? Sobre todo porque la oralidad es un elemento fundamental de la actuación probatoria. Y en la audiencia de segunda instancia no solamente se dan los alegatos de las partes, también se dan actuaciones probatorias. Y creo que eso es lo más relevante y lo que diferencia al nuevo modelo procesal penal en cuanto a la apelación del antiguo modelo procesal penal. ¿Y qué derecho en realidad se habría afectado si es que se mantiene la lectura del Código Procesal Penal y se dice que tiene que estar presente el sentenciado en la audiencia de apelación? Técnicamente se denomina derecho a la pluralidad de instancias, que tiene como uno de sus
elementos, el derecho a los recursos, que también, claro, el recurso puede ser el recurso de nulidad, el recurso de apelación, queja, dependiendo, ¿no? Hay una serie de especies dentro de lo que es el género recursos. De tal manera que si no se acogería esta interpretación que ha determinado el tribunal, podríamos encontrarnos frente a muchas personas que de repente, al no poder asistir a las audiencias de apelación, se quedarían sin la posibilidad de apelar, porque básicamente el código dispone que se rechaza esta posibilidad, ¿no? Así es, lo que ha señalado el tribunal en esta sentencia que comentamos es que en caso de que en la audiencia de apelación haya asistido el abogado del impugnante y no el impugnante, y la sala, sobre la base de una interpretación literal del código, declara inadmisible la apelación, entonces estaría vulnerando el derecho a la pluralidad de instancias. Muy bien, doctor Suárez, le agradecemos mucho por su participación en Tus Derechos. Hemos revisado un asunto que tiene mucha trascendencia para todos aquellos que transitan por un proceso penal. Volvemos con las frases del programa. El derecho de apelación no es una nueva revisión, porque hay elementos que no estuvieron dentro de la primera instancia. Es una nueva evaluación. En adelante se debe interpretar que si está presente el abogado y no el imputado, debe admitirse el recurso. En el nuevo Código Procesal Penal, lo más importante es la oralidad para la audiencia de apelación. Eran las frases de nuestros invitados del programa de hoy, que también dejan ver un poco cómo es que el Código Procesal Penal va avanzando un poco respecto a las demandas también de los usuarios de justicia. Sí, porque implica un cambio en el modelo. Nosotros estamos transitando de un modelo en el que todo tenía que ser en base al papel, todo por escrito. Si usted pedía algo, tenía que ser por escrito. Si le contestaban algo, tenía que ser por escrito. Con este nuevo código, lo que se apunta es a que ese modelo sea superado por otro en el que sea de mucha importancia la oralidad. Entonces, en vez del papel, lo que va a funcionar es una audiencia donde las partes hacen llegar sus posiciones. Y es el juez en el que en esa audiencia resuelve. Esa es la aspiración y esos son además los procedimientos que están contenidos en este nuevo código. Bueno, y que también son un poco impulsados con sentencias como las que da el tribunal. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final. Como siempre, recordarles antes de irnos que cualquier sugerencia o comentario que pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver.